Hoy nos acompaña Pavel Muñoz López, alcalde de Quito electo para el periodo 2023-2027. Fue asambleísta por la Revolución Ciudadana entre 2017 y 2022 y exsecretario de Planificación del gobierno del presidente Rafael Correa. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Esta mañana vamos a plantear una entrevista a fondo con el nuevo alcalde metropolitano de Quito. Pavel Muñoz es un sociólogo, docente universitario y tecnócrata que a sus 47 años asumirá uno de los cargos de mayor peso político del país. Lo hará en uno de los momentos más críticos que vive la capital de la República y no solo por las crisis económica y de salud, consecuencia de la pandemia. Es que el deterioro institucional del municipio es un grave problema por múltiples razones. Y Claudia Roura nos explica cuáles son. Carlos, Quito ha sido sobre todo en los últimos 26 años el centro de las tensiones políticas. Las protestas generadas en la capital precipitaron las caídas de Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez. Pero lo complejo es que desde el 2005 estas jornadas profundizaron la polarización entre los quiteños, rompiendo buena parte del tejido social. Veamos. Esta historia podría comenzar en abril del 2005, cuando el alcalde y prefecto de la época protestaron contra el gobierno de Gutiérrez, exigiéndole renunciar. Su convocatoria no tuvo fuerza y cuando el entonces presidente se sintió victorioso, los forajidos salieron a las calles por una semana. La caída de Gutiérrez dio paso a la Revolución Ciudadana. Rafael Correa fue un presidente de las clases medias que en el 2009 puso a Augusto Barrera en la alcaldía. Sin embargo, él no puso distancia entre la agenda del correísmo y los intereses de la ciudad. Por eso, en el trágico 30 de septiembre de 2010, los quiteños sintieron miedo y confusión por un rescate a bala y sangre en las afueras de un hospital en medio de la censura hacia la prensa. Mauricio Rodas en 2014 se proyectó como el nuevo líder, pero fue errático en su gestión y no supo administrar políticamente las marchas de 2015 contra las leyes de herencia y plusvalía que se prendieron en Quito contra el gobierno de Correa, al punto de hacerlo retroceder. Las presidenciales en 2017 también tensionaron la ciudad cuando Lasso y Andrés Páez, perdedores de esa contienda, denunciaban el fraude de Lenín Moreno buscando la movilización de la ciudad. La fuerza de Rodas se desvaneció en la alcaldía, quien vio llegar con sorpresa a Jorge Yunda, carismático, nada convencional, pero con muchas falencias administrativas. Fue el estallido de octubre de 2019 el que marcó el divorcio de Yunda con las élites y clases medias de Quito. Aquel paro que se salió de control también produjo la ruptura entre la CONAIE y una capital que siempre vio con interés el ascenso del movimiento indígena. Casos de corrupción en plena pandemia, aún no resueltos por la justicia y la injustificada presencia del hijo de Yunda en negociaciones y contratos, apuraron su destitución de la alcaldía. Para el 2021 el Consejo Metropolitano había perdido todo el respeto y la proporción. Yunda salió por la puerta chica, la misma por donde entró Santiago Guarderas, quien no le devolvió al municipio de Quito la representatividad política. En junio del 2022 volvió el paro y Quito fue el epicentro de las grandes frustraciones de una sociedad donde todos, en especial los quiteños, se sintieron incomprendidos y poco representados. El bajo porcentaje, 25 puntos, con el que Pavel Muñoz se impuso en estas elecciones, da cuenta de este fraccionamiento que su alcaldía tendrá que superar. Por eso, Carlos, cabe preguntarle al alcalde electo de la capital si su gestión alimentará estos casi 20 años de desencuentro o más bien le dará a Quito una perspectiva de desarrollo y de convivencia. Inicias el debate. Bien, muchísimas gracias Claudia por ese reporte y por esa primera pregunta que es la que la trasladamos al alcalde electo. Pavel Muñoz, bienvenido a Políticamente Correcto. Carlos, buenos días, al equipo Lo Propio y a los quiteños y quiteñas un cordial y cariñoso abrazo. Lo que buscaremos es que la ciudad vuelva a tener niveles de prosperidad para sus ciudadanos. Yo lo decía que el sueño que tengo es que sus hijos, los que nos ven y los míos también, puedan realizar aquí lo que se han planteado como proyecto de vida. Hoy sucede que hemos vuelto a tener gente que quiere salir del país, vuelven a aumentar los flujos migratorios y esto es porque ni la ciudad ni la provincia, en algunos casos, no es el caso de Pichincha, ni el país ha brindado esas oportunidades para que podamos realizar nuestros sueños en la ciudad que nos vio nacer. Así que esto será lo fundamental y para eso, claro, acompañaremos de un talante democrático nuestra gestión. Me caracterizo por eso, siempre lo he hecho y estas serán dos elementos que marquen mi gestión. Señales que permitan decir tenemos un alcalde demócrata que no va a hacer una
una figura más de todo lo que hemos visto en estos 18 años. Paros, componendas, polarizaciones, los del norte versus los del sur, los quiteños de bien versus de la gente popular, todo eso ha dañado a la ciudad. Si las pruebas estarían en la campaña que realicé, porque una cosa sería decir esto voy a hacer y otra es pedirle a la ciudadanía que revise lo que ya hice, por ejemplo, en época de campaña. Creo que una de las partes que explica el resultado favorable que tuvimos es la consistencia también en nuestra campaña. Y nuestra campaña, digo consistencia, ¿por qué? Porque busqué el acercamiento más profundo con los ciudadanos. Una cosa es reunirse en la casa comunitaria de un barrio, que uno ya tiene una apreciación importante de la realidad. Otra es visitar la casa de quienes están presentes en esa casa comunal. Y esto creo que marcó un primer elemento importante. El segundo, la predisposición de diálogo que siempre la he tenido. Ustedes señalaron, tal vez vamos a topar eso más adelante, el año 2015, cuando hubo el tema de protestas, ley de herencia plusvalía. En ese entonces, el presidente Correa me encargó que lidere el diálogo por la justicia y la equidad social. Y me encargó porque justamente confiaba en que mi predisposición al diálogo era algo que podía, digamos... Correa se había desgastado ya. Yo creo que ahí lo que tuvimos es la necesidad de seguramente, digamos, comunicar mejor y anticipadamente esas leyes y después tuvimos, ¿no es cierto?, que administrar lo que se había generado como un conflicto, particularmente en Quito. Y esto también ha estado presente en la época de campaña. No hubo ni ha habido sector con el que yo no haya conversado. Yo entiendo, Carlos, al que piensa distinto que lo que yo pienso como un adversario político, no como un enemigo político. Y creo que la política ha cometido esta perversidad en los últimos años y es entender, sí, que el adversario con quien estamos obligados a debatir se convierte en un enemigo a quien estamos obligados a aniquilar. Y esto creo que le ha pulverizado a la política y al procesamiento del conflicto en la política ecuatoriana. Así que eso, y un tercer elemento diría, hay dos premisas que desde mi punto de vista marcan también ese talante distinto. Quito necesita en este momento, es la primera premisa, solventar los problemas del día a día que nos quitan el sueño, pero al mismo tiempo proyectar la ciudad a lo que queremos ser en el mediano y el largo plazo. Y eso es lo más importante. Vamos a hablar de eso más adelante. Y solo lo segundo, porque no quiero dejar suelta esa segunda premisa. Hay que hacer obra pública donde más se está necesitando, pero al mismo tiempo crecer económicamente más que lo está haciendo el promedio nacional. Su bloque de concejales, señor alcalde, solo necesita de 4 votos más para tener mayoría. ¿Se va a aliar con el bloque de Yunda, con el socialista que apoyó a Pedro José Freile, o con los concejales de Creo, La Idea y Andrés Páez para poder lograr tener esa gobernabilidad y esos proyectos ya que funcionen con una alcaldía mucho más organizada? El Consejo Metropolitano será como lo es la democracia, es el terreno para que podamos establecer consensos y también disensos. Los disensos incluso podríamos dejarlo para más tarde, porque en este momento lo que Quito necesita es trabajar sobre los puntos en común. Y las problemáticas, por eso hay tanta, si usted quiere, similitud en las propuestas de campaña, porque los problemas están ahí, todos los experimentamos diariamente. O sea, lo que tenía Páez, lo que tenía Coloma, lo que tenía Freile y usted más o menos. O sea, claro que evidentemente hay diferencias en la implementación que buscamos de las soluciones, pero los problemas siguen siendo los mismos. La inseguridad, el desempleo y la pobreza, por marcar los tres principales, dieron paso a que nosotros planteemos a la seguridad como el elemento central, al trabajo como segundo, la protección de nuestra población que tanto lo necesita tercero, la movilidad de la ciudad para que sea segura y de calidad, cuarto, y un Quito intercultural, ecológico, deportivo, activo, entretenido, que no lo tenemos, son los 5 elementos. Yo busco que estos 5 marquen una gran cantidad de consensos, donde la votación en algunos casos podrá ser unánime, y dejar para un segundo momento aquellos elementos que nos distancien. Y en ese sentido, usted querrá que Fernanda Racines sea su vicealcaldesa, ¿verdad? Yo querré que una compañera de la Revolución Ciudadana sea nuestra vicealcaldesa. Ella es su candidata, ¿verdad? Me está pidiendo que adelante un nombre que no lo puedo adelantar mientras en el movimiento y en la bancada no lo discutamos. Yo en esto soy orgánico y es parte de lo que ha sido. Pero no necesita el alcalde tener a su persona de confianza más que la persona de confianza de la bancada o del partido. Sí, yo estoy de acuerdo con ese razonamiento. Y la ventaja, Carlos, es que la mayoría de concejales me han expresado, no me refiero solo a los nuestros, la mayoría de concejales, de los 21 concejales, me han expresado este razonamiento. Alcalde, le vamos a apoyar porque creo que usted necesita en este momento la persona que más confianza le dé. La coyuntura inmediata anterior es la que marca también esa predisposición. Claro. Carlos, yo tengo que llegar a trabajar el 100% de mi tiempo, no cuidarme las espaldas el 50% de mi tiempo. Y lo que sucedió con lo que tenemos ahora, un alcalde como Yunda que terminó saliendo y terminó siendo reemplazado por alguien con quien llegó él, digamos, en la misma cobertura política, marca que hoy el Consejo vea bien que sea el alcalde quien pueda poner a consideración de esos votos, quien considera... Por eso, ¿qué mejor nombre que Fernanda Racines? Ha trabajado
conmigo ya cerca de 9 años, ¿no es cierto? Gran profesional, muy competente y es una de las posibilidades para ese consejo. ¿Descartado que Estefanía Grunauer del Yundismo le acompañe? En las conversaciones que hemos tenido, sí. Y no por Estefanía, por eso yo refiero ahí, más que Fernanda o Estefanía, voy a los conceptos. Si le tengo el apoyo para poner a alguien de nuestra organización política y de confianza, ese es el concepto que vamos a utilizar. Por lo tanto, yo incluso he conversado ya, no sé si esto ha habido antes, Carlos, pero tuve una gran receptividad en una convocatoria a un cafecito protocolario con los 21 concejales. Nos encontramos, nos deseamos éxito, porque el éxito mío y de los concejales es el éxito de la ciudad. Y a eso debemos apuntar. Nos fue bien, así que yo creo que si la predisposición es apuntar el concepto de apoyar a quien me dé confianza, no cabe barajar otros Señor nombres. alcalde, si la crisis política se extiende hasta mayo y usted es alcalde, ¿usted va a hacer los buenos oficios para impedir que Guillermo Lasso se caiga del poder? Yo haré los buenos oficios para intermediar si es que en algún momento el conflicto lo necesita. Y yo creo que este programa se llama Políticamente Correcto. Y creo que en política también hay que entender las dinámicas, ¿no es cierto? Yo he hablado en este momento de consenso, pero la política también tiene disensos y también tiene conflictos. Lo importante también es saber administrar el conflicto. Creo que el presidente Lasso no ha sabido administrar sus conflictos. Creo que, por ejemplo, la última movilización de la cual él fue protagonista, porque hacia él se dirigieron las críticas, debió haber supuesto un presidente que salga al terreno, que se siente en la mesa de diálogo, que establezca los puntos de conducción y de acuerdo la dirección que tiene que tomar el país. Pero si hay un presidente que más bien delega esa posibilidad del procesamiento del conflicto a otros actores políticos, yo me pondré al servicio de lo que la sociedad necesita. ¿Guillermo Lasso merece ser enjuiciado políticamente y debe ser destituido? Yo creo que debe enfrentar el proceso de control político que se le está planteando en la Asamblea Nacional. ¿Merece ser destituido? Adelantar ese criterio sería, digamos, como tomar partido frente a un juicio que todavía no se ha realizado. Yo creo que hay elementos para que ese control se dé. Usted me preguntaba una cosa, Carlos. ¿El alcalde de Quito va a tener talante democrático? Sí, el 100%. Pero no puede ser que nos parezca democrático hablar con el resto y que no nos parezca democrático el control político de parte de la Asamblea Nacional. Un demócrata es demócrata al 100%. Aunque se inventen pruebas, aunque las pruebas no sean consistentes como lo ha dicho el gobierno. Pero esos son los argumentos del gobierno. Por eso es que el gobierno tiene que ir a donde no ha ido. Yo fui asambleísta y se le esperó en su momento al presidente Lasso para que diga esto no es así, sí, y aquí están los argumentos, y creo que el país hoy espera que ese presidente le dé respuestas no a la Asamblea como institución, al vehículo que supone la Asamblea como representación del pueblo ecuatoriano. Bien, nos vamos a un primer corte comercial y seguimos este debate, esta entrevista con Pavel Muñoz aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y también en ecoavisa.com. Hacemos una primera pausa y volvemos con más El Quito que le espera a Pavel Muñoz. Seguimos en Políticamente Correcto. Señor alcalde electo, el presupuesto del municipio de Quito oscila entre los 1.500 millones de dólares más o menos. A partir de 2024, usted tendrá que cancelar ya 200 millones de dólares por capital e intereses de un metro que aún no funciona. El gasto corriente del municipio y de otras obras es de unos 700, 800 millones de dólares. ¿Este es un presupuesto apretado para el próximo alcalde? Es un puesto apretado para la ciudad, porque la ciudad ha venido acumulando muchas carencias, mucha falta de servicios. Yo creo que es importante que los quiteños y las quiteñas le dediquemos una parte de nuestro tiempo a entender en la ciudad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque esta es una ciudad absolutamente fragmentada, esta es una ciudad desgarrada. Alguien que vive en el norte, que nació en el norte, es muy probable que entre San Carlos y La Patria sea su punto de referencia. Alguien que vive en Chillogallo es posible que entre Chillogallo y La Carolina sea su punto de referencia. No tenemos una visión integral de la ciudad. Me he detenido en esto, Carlos, porque creo que es importante constatar que la ciudad ha crecido impresionantemente rápido e impresionantemente desordenado y ha venido acumulando mucha desigualdad, pobreza e inequidad en los bordes de la ciudad. Por lo tanto, ese presupuesto luce reducido, no para el alcalde ni para la alcaldía, sino para las necesidades de la ciudad. Pero también tiene que ser bien administrado con eficiencia para que no suceda. Porque hay un 70% de baja, mejor dicho, un 30% de no ejecución, es decir, apenas 7 de cada 10 dólares que entran al municipio se ejecutan. Y esta es la barbaridad. Si yo le digo que la ciudad necesita recursos, pero los que tienen no ejecuta, estamos hablando de un municipio que fue no solamente que perdió perspectivas y una visión de desarrollo de la ciudad, sino que además fue absolutamente ineficiente en la ejecución de sus presupuestos, más o menos 40-44% el porcentaje de ejecución. Ahora, y esto habla de un municipio no competente. Pavel, 10.200 empleados municipales solo en la planta central, ¿no es un exceso?
¿Usted va a reducir el tamaño del municipio? Vamos a poner en una dieta para que adelgace el municipio, pero esta no va a ser mi preocupación número uno. Mi preocupación número uno será inseguridad, será el tema del desempleo y será el tema de pobreza, cómo los combatimos. Porque también hay que entender, Carlos, que luciendo ese número grande, no lo comparemos con otras ciudades del país, porque no son comparables. Cuando técnicamente uno, digamos, hace comparaciones, tiene que comparar manzanas con manzanas, no peras con manzanas. Y si uno lo compara con otro municipio, yo pregunto, ¿hay otros municipios que tengan un subsistema metropolitano de educación? No lo tienen. O de salud, o de transporte. Entonces eso explica Pero también... lo que sí no se puede explicar o no es tolerable es que cada administración municipal mete un 7% de nómina en la planta central. Y eso es lo que preocupa. Es decir, según las estadísticas, Pavel Muñoz vendría con 7% más de nómina en la planta central del municipio. No, le digo enfáticamente a la ciudad, yo no haré del municipio de Quito una agencia de empleos. El municipio de Quito será, ni botín político, el municipio de Quito será la representación institucionalizada de los quiteños y las quiteñas y tendrá que resolver los problemas de la ciudad. En ese sentido, no pienso convertir en lo absoluto al municipio de Quito en una agencia de empleos, pero sí tener la gente, hacer dos cosas, tener la gente que acompañe mi tarea de gobierno y también rescatar el espíritu de servicio del funcionario municipal. Dos cosas, ¿Virgilio Hernández y Cristian González le van a acompañar en el municipio? Virgilio Hernández es un parlamentario andino, con lo cual no. Y Cristian espero que lo pueda hacer. De todas maneras, él cumple en este momento otras funciones y más adelante veremos en el tiempo si lo puede hacer. ¿El papel que él jugó en esta crisis de 2019 no lo hace que usted reflexione para que él no participe del municipio? En lo absoluto, porque, porque ahí hubo un relato absolutamente falso. Lo que plantearon es que 3 personas habían sido los grandes desestabilizadores de una movilización que nunca fue convocada por la Revolución Ciudadana, que nunca tuvo el protagonismo de la Revolución Ciudadana. Mire, Carlos, 2019 tiene esta foto, una gran movilización social, social y ciudadana, que pone en la mesa de negociación entre los convocantes y el gobierno al movimiento indígena y al gobierno de Lenín Moreno. Nunca estuvo la Revolución Ciudadana, con evidente razón, porque no era el convocante. Pero con presiones de que renuncie el presidente, críticas de Correa a los indígenas, que por qué no aguantaron un poco más para que se caiga Moreno. Pero eso es una cosa distinta, Carlos, porque nosotros frente a esas crisis hemos dicho, porque nuevamente voy al elemento democrático, Carlos. Fíjese ese doble rasero que a veces hay en determinados sectores. El presidente Lasso dice, tengo en mi mesa de trabajo el decreto borrador para firmar cuando yo quiera la muerte cruzada. Demócrata porque utiliza la Constitución. La Asamblea Nacional dice que podría utilizar también el mecanismo o de enjuiciamiento o de muerte cruzada y ahí en cambio es desestabilizadora. Entonces, lo que un conflicto social amerita es que sean los canales institucionales y la legalidad la que actúe. Para ya cerrar esta parte política, señor alcalde, el municipio de Quito como un centro de operación política para el retorno de Rafael Correa. No. Mire, el retorno de Rafael Correa primero está instalado, leamos las elecciones, ¿sí? Las elecciones últimas. Usted me dice, hagamos un ejercicio de lo político que hemos venido haciendo, ok. Yo creo que las elecciones últimas suponen 2 grandes cosas. Y permítame utilizar esta palabra, creo que es la que mejor expresa el sentimiento ciudadano. La bronca con lo que está sucediendo, que se expresa en el no, y la esperanza por lo que puede suceder, que se expresa en la clara victoria de la Revolución Ciudadana. Y esa clara victoria de la Revolución Ciudadana habla de una ciudadanía que dice, quiero volver a tener las oportunidades que antes las tuve y que la perdió. Entonces, podemos discutir aquí... Pero con asamblea constituyente, con tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, con sacar a la sinvergüenza a la fiscal, esos temas son los que generan también tensiones. Y ahí, Carlos, Pavel Muñoz tendrá que generar una gestión también. Mire, si es que eso fuera lo que le motivara a la ciudadanía, hubiera ganado el sí. ¿Ya? Si es que eso fuera lo que le motivara a la ciudadanía, no hubiéramos tenido nosotros ni una sola alcaldía. La ciudadanía, y yo creo que ahí hay un error, y espero que este error sea procesado también en un debate democrático, para enfocarnos en lo central. La gente está cansada incluso de que esa sea, ¿no es cierto?, el punto de diagnóstico, que si la asamblea sí, que si el Consejo de Participación... Y se vuelve ya una cosa tóxica. Cuando a la gente le matan por robarle el celular en la calle, cuando hay ciudadanos que tienen 3 años buscando trabajo y que no le consiguen, ¿usted cree que estas son las principales preocupaciones, Carlos? No. Perfecto. Y por eso es que la gente, ¿no es cierto?, en las urnas expresa su rechazo frente a ese relato y expresa su esperanza frente a lo que antes tenía y perdió. Brevemente, volviendo ya a los temas de gestión, el pasaje del metro costará entre 35 y 45 centavos el viaje. Eso quiere decir que habrá un subsidio de 50 centavos. Lo que podría significarle al año al municipio $40 millones. ¿El municipio está en condiciones de asumir ese
ese subsidio en las condiciones económicas que tiene ahora? Yo me posesiono el 14, pero antes de posesionarme ya le diré a los ciudadanos, de esta información que he recibido, este es el procesamiento que puedo dar. ¿Por qué le contesto así, Carlos? Porque de la información que he recibido, aparentemente no tendríamos un problema en sostener la operación del metro. Con el subsidio. Está previsto 45 centavos con una, digamos, demanda de cerca de 400,000 pasajeros. Esto le podría dar, ¿no es cierto?, el alivio para que esa capacidad de pago incluso de los préstamos y la operación del metro se mantenga sin problemas. O sea, ¿no le preocupa mucho ese pago ya de 200 millones más el subsidio que tiene que ver en el metro? Asumamos un subsidio. Asumamos la figura que se pueda dar un subsidio. Carlos, yo creo que a la política de movilidad hay que entenderla como la principal política social del municipio, ¿ya? Y si es que en algún momento la tarifa técnica da X y la tarifa real que se cobra es menos X, digamos, esa compensación, claro que es una preocupación financiera, pero debería ser visto, ¿no es cierto?, como una compensación social, ¿sí? Solamente por esto, tal vez que creo que es importante. Sí. Juan y María trabajan en el mismo sitio de trabajo. Juan es el gerente, María hace la limpieza, porque así además es machista en nuestra sociedad. María vive mucho más lejos que Juan, a pesar de que gana 7 veces menos, gasta 3 veces más en transporte para llegar. Por lo tanto, si es que en algún momento hay que compensar ese traslado de María, ¿no es cierto?, ya no es una política solamente de movilidad, sino que es una política social. Ahora, vamos a un tema un poco más profundo que es de economía, y Juan Rivadeneira, director de la Cámara de Comercio de Quito, le hace una pregunta al señor alcalde. Alcalde electo, la ciudad de Quito vive momentos complejos en su economía y los quiteños tienen una situación muy compleja en términos del mercado laboral, la informalidad y en particular el desempleo. Usted en campaña habló de un portafolio de inversiones que llegaba a los 6.000 millones de dólares. La consulta es, ¿cómo será la gestión y la relación con el sector privado, con la comunidad empresarial, para alcanzar aquella meta del portafolio de inversiones, y cómo será la relación con el sector privado que tanto busca dinamizar la economía de la ciudad? Alcalde. Un saludo a Juan, pero en representación de Juan, no solamente a la Cámara de Comercio, sino a todas las cámaras, pero sobre todo, digamos, el empresariado de esta ciudad, que va desde el gran empresario hasta el emprendedor cotidiano que mantiene una tienda. La gran predisposición a que el actor principal del desarrollo de la ciudad sea el actor privado. Siempre he entendido que lo público tiene que trazar la cancha de juego y poner las reglas de ese juego, pero los jugadores en esa cancha provienen del sector privado y así lo vamos a hacer. ¿Sí sabe usted que hay preocupación en el sector privado por su presencia en la alcaldía, más allá de las expectativas y los optimismos que tiene? Le diría que en cambio a mí me trasladan más el tema del optimismo que la preocupación. ¿Y esto por qué? Yo he señalado que la tercera decisión que tome, la tercera, porque la primera será regularización masiva de barrios, la segunda la ordenanza para modernizar el sistema de transporte y la tercera el establecimiento de la mesa de inversiones de Quito. Con un trabajo simple, no me he inventado el agua tibia, lo que es hecho inventariar los posibles proyectos para la ciudad, llegamos a cerca de 6.000 millones de dólares de inversión. ¿De dónde va a venir esa plata? Estas semanas la he dedicado, y estos días en particular, mucho énfasis a reunirme con empresarios privados, y la próxima semana estaré reuniéndome con cámaras para ver que esos proyectos tengan esta canalización. Y ahí respondo el de dónde vienen esos recursos. Tenemos al menos, ¿no es cierto?, 3 fuentes para que esto pueda ser financiado. Más del 90% de esa inversión es privada y tiene que venir del inversor privado. Otro porcentaje podría hacerse por alianzas público-privadas y otro por la inversión que no está haciendo el municipio. Usted me decía, 1.500 millones más o menos del presupuesto, pero se ejecuta cerca del 44%. Entonces hay una plata que no se está ejecutando en inversión, en agua potable, en alcantarillado, en aceras, en bordillos, en adoquinado, en repavimentación, en que podamos hacer, como lo dije, el Parque Metropolitano de Calderón, un instituto universitario técnico-tecnológico en Chillogallo, en Calderón, pero muchos otros, digamos, proyectos del sector privado que lo que necesitan es un municipio facilitador. No ¿La construcción es el principal motor productivo momento para Quito? Uno de los principales. Por la caída de la plusvalía en Quito en general. Uno de los principales. Es que aquí también, ¿qué es lo que ha habido? El desarrollador ha dicho, aquí quiero crecer, y ese es un grave error. El municipio, como autoridad pública, debe decir, estos son, como yo le he dicho, permítame, que Quitumbe, el Centro Histórico, la 10 de agosto, el Bicentenario, Calderón, ahí nomás tenemos 5 zonas de desarrollo. Por lo tanto, tenemos el abanico, si usted quiere, para que la inversión inmobiliaria pueda desarrollarse, pero en condiciones donde le dé oferta a todos los segmentos de la sociedad y no solamente al de mayores ingresos. Bien, perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial y seguimos aquí en esta entrevista en Políticamente Correcto.
Al volver del corte comercial, aquí en Políticamente Correcto, hablaremos de las cifras alarmantes sobre desigualdad, violencia y los otros problemas que vive Quito. ¿Cuáles serán las soluciones? Le preguntaremos al alcalde electo, Pavel Muñoz. La crisis económica por la caída del petróleo que empezó en 2015, así como los 2 años de restricciones por la pandemia, empobrecieron a amplios sectores de la ciudad cuyos indicadores, aunque ya en recuperación, aún preocupan. La tasa de desempleo en Quito cayó en más de 2 puntos entre 2021 y 2022, al llegar al 7,7%. Pero es la más alta del país, es decir, que solo 5 de cada 10 quiteños ganan al menos el salario básico, $450, y 2 de cada 10 están en el subempleo. La pandemia hizo que el 41% de las mujeres quiteñas perdieran su empleo, en comparación con el 31% de los hombres. No solo eso, en Quito, una ciudad de casi 3 millones de habitantes, tenía en 2021 el 18% de pobreza, a la espera de que este dato se haya reducido en 2022, pero hoy se estima que unas 10.000 personas viven en las calles sometidas a la mendicidad. La gran mayoría son hombres y un 17% viene de Venezuela y Colombia. Los problemas sociales de Quito agudizaron la inseguridad. Los delitos en la ciudad pasaron de casi 13.900 en 2021 a 15.000 en 2022, donde la principal modalidad es el robo. Y si en 2021 se produjeron 141 muertes violentas, en 2022 se registraron 181. Son indicadores que sin duda ameritan una acción urgente de parte de la nueva administración. Carlos, continúas con el programa. Bien, gracias Claudia por esos datos que nos permiten llevar ya a la situación social que tiene este momento la ciudad. ¿Bajo qué política, señor alcalde, se pretende solventar estos indicadores? Una política que en el punto 3 ha planteado la protección social. Yo quisiera rescatar 2 elementos que me parecen con los que debemos quedarnos en mente para saber el tipo de ciudad que tenemos. Porque a veces también siento que se les piden a los gobiernos o a las alcaldías políticas que no necesariamente responden a la realidad que tenemos. En Quito tenemos en este momento el doble de desempleo que el promedio nacional. Y tenemos cerca de 500.000 de personas que no tienen ni siquiera $2 para subsistir diariamente. Esto es lo que tenemos. Claro, con la diferencia de que Guayaquil, que puede estar más golpeada por la inseguridad, más golpeada por la violencia, pero se nota que hay un músculo económico productivo mucho más fuerte. El negocio del camarón, de la pitahaya, han hecho que la ciudad, mal que bien, siga teniendo fuerza privada, lo que no se siente en Quito. Nos podríamos ir en otro programa, porque yo creo que este es un elemento muy importante, pero muy importante, sobre todo, digamos, para quienes hacemos parte de la vida de la capital. Y yo seré el alcalde de todos los sectores que hacen la vida política, social, económica de la capital, seré el alcalde de todas las quiteñas y de todos los quiteños. Y ese es, sobre todo el sector privado, yo creo, y se los he dicho yo en conversaciones, perdió en unos buenos largos años atrás, ¿no es cierto?, no sé cuántos, un modelo de desarrollo de ciudad y para el país. Por eso no ha tenido nada que ofrecerlo. Por eso lo que tenemos hoy en términos de economía nacional es una economía nacional que privilegia el capital financiero especulativo antes que el productivo que genera empleo. Y este capital productivo que genera empleo es el que se afincaba particularmente en Quito y es el que de alguna u otra manera se ha visto golpeado. De todas maneras, creo que ya no solamente esta es la ciudad más poblada del país, sino que es el motor del desarrollo económico nacional. Pero yo quiero, Carlos, que parte de la política social, que la resumiría en 2 elementos, sea la siguiente. Primero, crecimiento económico, pero un crecimiento económico incluyente. Con ese tema de inversiones usted... Con ese tema de inversiones. 3 patas, ¿no es cierto? Mire, gestión, empresa privada y alianzas público-privadas. Exactamente. Perfecto, ¿No es y eso queda claro. ¿Por qué además de esto? Bogotá el año anterior creció 15 veces más el PIB de la ciudad que el PIB nacional. Y esto es lo que yo busco para Quito, una cosa tan sencilla como es, mídame con ese indicador, que la ciudad crezca más que lo que crece la economía nacional, porque se convierte en el motor de la economía nacional. Pero el segundo, que es muy importante, es seguramente la política social mejor estructurada, porque la que tenemos hoy es bastante desestructurada y más potente que hemos tenido. Una de ellas ha sido el tema de la movilidad, ¿no es cierto? Una de ellas es el tema de la movilidad. ¿Cuál sería la otra? Yo he planteado la construcción, que es una ley que presenté a nivel nacional y que no ha avanzado su discusión y que hay que hacerlo ahora, que es el Sistema Metropolitano de Protección, de Cuidados y de Inclusión, o de Promoción Social. ¿Por qué protección? La pandemia nos mostró, Carlos, que las familias que están en condición vulnerable de pobreza son las primeras y más golpeadas.
Estas son las que tenían que salir a trabajar porque si no vendían hoy no ponían un pan en la mesa el día siguiente. Claro. Y ahí necesitamos tener, ¿no es cierto?, políticas de alivio social. Van desde desarrollo infantil integral, el dólar mejor invertido en lo público es el que invertimos en niños de 0 a 5 años y vamos a tener nuevamente los centros de cuidado y desarrollo infantil con gran calidad. Los guaguacentros que puso en funcionamiento Rodas vuelven a la ciudad. Sí, pero que a mí me parece que el problema del guaguacentro es un lindo nombre, pero mala calidad. Nosotros seguramente rescataremos el nombre, pero mejoraremos la calidad. La idea es siempre ir mejorando, no hacer lo que hizo Yunda, que los quitó de un plumazo porque no era rentable supuestamente. Exacto. Porque además de eso, no solamente contribuye en el desarrollo infantil del guagua, voy a decirlo así, sino también, por ejemplo, en ganar autonomía económica de las mujeres, que es otro segundo componente. O sea, el mismo mecanismo, las madres, va a haber mujeres que se dediquen a cuidar a los niños del barrio y sobre eso tiene ella una rentabilidad y un apoyo, ¿no es cierto? Yo fui viceministro de la Inclusión Económica y Social y todas las evaluaciones en todas las partes del mundo hablan de que esta mujer que está al cuidado debe tener conocimiento profesional. Y este es el gran problema de esos guaguacentros en su momento. Porque una madre... esa era la realidad, la gente pobre a la que le dabas una ayuda, ¿cómo le podías exigir que sea parvularia a nivel 4 o 5, cuando lo que se buscaba era más bien que sea del barrio, del tejido social, que conozca a los niños y los cuide? Pero es que ahí se convierten en guarderías, sitios para guardar los guaguas, no para el desarrollo infantil, ¿no es cierto? Y ve, porque esta es una gran discusión. Si trabajamos en nutrición, que es combatir la desnutrición, si trabajamos en estimulación temprana, si trabajamos en buen desarrollo cognitivo, esos niños en los que invirtamos en los 0 a 5 años van a tener un desarrollo en toda su vida mucho mayor que el que no lo tenga. Esto decía está acompañado con un sistema de cuidados. Las mujeres entregan 26 horas a tareas de cuidado, los hombres entregamos 6 horas a tareas de cuidado. Por lo tanto, los servicios municipales también deben servir, entre ellos el desarrollo infantil, a que las mujeres puedan ganar en autonomía económica para que sean también muchas veces son el motor económico de la casa. ¿Hay que adaptar el presupuesto del municipio para ese fin? O sea, hay que darle una reingeniería a todo el presupuesto municipal. No sé si, o sea, hay que hacer una reingeniería en todos los campos, entre ellos seguramente el presupuesto para que sea bien ejecutado. Pero yo no puedo decir que quiero, por ejemplo, erradicar la violencia contra las mujeres y darle 0 de presupuesto. Tiene que haber un aumento de presupuesto a estas tareas que están en este ámbito de protección, decía el sistema de cuidados y el de la promoción, porque en cambio en la promoción, ¿qué pasa con las familias que superaron esa etapa de pobreza y pueden necesitar el estímulo para desarrollar otro tipo de economía? Ahí vamos a poner un fondo de capital semilla para emprendimiento. Este tendrá un énfasis particular en jóvenes y en mujeres. Vamos también a promover los mecanismos, por ejemplo, de la economía asociativa, la economía popular y solidaria. A veces, si una empresa grande tiene un contrato de $50,000 o no lo tiene, puede ser un pellizco tenerlo o no tenerlo. Pero si un contrato de $50,000 de provisión de servicios del municipio llega a la economía popular y solidaria, es el encadenamiento de muchas familias conectadas con ellas. ¿Pero usted cree que el municipio va a tener la capacidad financiera como para sostener esta gran política social que obviamente necesita la ciudad, pero que se le puede quedar corta frente al dinero con el que cuenten? Nos queda corta, insisto, porque las necesidades de la ciudad son más grandes, pero vamos a estirar las sábanas hasta donde nos den. No podremos trabajar, y en esto también me fijaré mucho, no podremos trabajar en un sistema social que no tenga sostenibilidad. Por lo tanto, desde la educación, desde la salud, fíjese en salud lo que podemos hacer. Porque además yo topé cosas en campaña que no le había topado a nadie. La pandemia dejó un gran deterioro de la salud mental, por ejemplo. Y nadie ha topado este tema. Voy a implementar un programa de salud mental para, digamos, la población de Quito. Ha crecido de manera significativamente los intentos de suicidio y lo que es peor, la consolidación de esos intentos. ¿Usted cree que puede tener apoyo de la empresa privada para este tipo de programas? Es decir, que sean una suerte como de grandes donadores para que usted pueda sentirse aliviado con esos recursos y dar esa inversión social que se necesitan. O sea, ahí el problema de la donación yo la cambiaría, ¿no es cierto?, con el cumplimiento de sus responsabilidades. Pero ellos dicen, yo pago impuestos, yo doy trabajo en la medida en la que puedo dar trabajo, esa es mi responsabilidad social. Y eso es importante, como empresa. Pero si podemos comprometernos, porque mire, Carlos, hablé de crecimiento económico, que en realidad tiene que ser trasladado, ¿no es cierto?, en desarrollo, buen vivir, como quiera entenderse. Nosotros, ¿por qué planteamos el buen vivir? Porque es un concepto más amplio del desarrollo, ¿no es cierto?, y más incluyente. Pero también debemos trabajar por un tema que no es tangible, pero que es muy importante. Es volver a tener sentido de pertenencia, amor e identidad de vivir en la ciudad más linda del mundo. Porque esta es, sin duda alguna, la ciudad más linda del mundo. Y eso habla de un sector privado que entonces, ¿no es cierto?, contribuya más allá de sus responsabilidades cívicas, tributarias, con el desarrollo de la ciudad. Pero eso lo tiene que hacer un líder. Lo tiene que hacer el alcalde de una ciudad que es líder. Y eso es lo que necesitamos hacer. Además, yo quiero combinar liderazgo, sí, con coordinación.
Quito necesita, a mí me preguntaban, la primera vez que me preguntaron por qué quiere ser alcalde de Quito, casi salgo corriendo, porque en una ciudad que tiene tantos problemas y un municipio con tantas deficiencias, claro, uno dice, ¿y por qué se mete a ese reto? Mi objetivo principal, Carlos, no es administrar el municipio, porque lo vamos a administrar, lo vamos a modernizar, lo vamos a dejar bien, pero mi objetivo principal es coordinar con toda la sociedad quiteña el proyecto de ciudad más ambiciosa que hemos tenido, al menos desde el regreso a la democracia, y trabajar para eso. ¿Usted reconoce que la estructura municipal que se diseñó con Augusto Barrera y de la que usted fue parte fue demasiado grande, se les fue de las manos, fue a ratos inoperante, señor alcalde? Lo que vi en su momento cuando trabajé por unos meses con la alcaldía de Augusto Barrera y lo que veo hoy día, hay una distorsión de los conceptos significativa y un engrosamiento del aparato burocrático que no tiene razón. Pero ¿qué es lo que pasaba? Juzguemos con precisión ese momento. Teníamos unas fundaciones que se movían en el ámbito privado, pero que la plata era plata del municipio. Por lo tanto, ahí había una suerte de híbrido, ¿no es cierto?, ni chicha ni limonada. Porque claro, alguien dice, antes el municipio no tenía estos recursos, pero el municipio entregaba plata para esos recursos. Tanto ¿Y las así, cosas no funcionaban bien, alcalde? No, no porque ahí si funcionaran bien no tendríamos los problemas que hoy tenemos en el tema INGA. Ideológico. Pero además, fíjese con lo que yo me encontré en ese momento, que era lo que la gente nos contaba. Los gerentes de esas fundaciones en ese momento pasaban gastos hasta por spa, digamos, aromaterapia y spa. Usted lo puede registrar en la historia. ¿Qué hizo? Entonces lo que hizo es transparentar. Pasó esto a ser una empresa municipal y ¿cuánto gastó? Lo mismo que ella gastaba, porque esa plata ya le estaba entregando para mantener algo que se desenvolvía en el ámbito privado. Y solamente, ¿qué conceptos veo distorsionados? Las secretarías deben ser rectores de la política, las empresas deben ser buenos ejecutores de la política y por eso deben ser eficientes, las administraciones zonales a las que yo voy a fortalecer deben ser quienes permiten el aterrizaje de esa política en el territorio y el Consejo hacer lo que le compete, legislar y fiscalizar. Y sí es importante entonces que se revise el grueso de la nómina municipal, ¿no es cierto? Por eso digo, pero también, digamos, fíjese que aquí había gente que decía en campaña, ¿no es cierto?, vamos a votar a la mitad de funcionarios. ¿Y qué van a hacer? Aumentar el desempleo y aumentar la inseguridad. Pero en cambio se sigue alimentando un municipio ineficiente. Que hemos dicho que no lo vamos a alimentar y vamos a iniciar un proceso de adelgazamiento, pero cuidando de que efectivamente el remedio no sea peor que la enfermedad. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Luego del corte hablaremos sobre la convivencia urbana y el deterioro que vive la ciudad. Hacemos una nueva pausa y volvemos enseguida con más de la entrevista al alcalde de Quito. Quito tiene problemas urbanísticos y de convivencia. Para hablar de ellos es preciso escuchar a Daniela Chacón, ex vicealcaldesa y directora del proyecto Quito ¿Cómo vamos? Alcalde electo, los datos que levantamos en la iniciativa Quito ¿Cómo vamos? Muestran una situación muy preocupante. La desconfianza entre los vecinos ha decrecido, ahora hay un 44% de quiteños y quiteñas que no confían en sus vecinos. Además hay un 50% de personas que prefieren no salir a ningún lado, quedarse en sus casas, no hacer actividades de entretenimiento, culturales y deportivas. Y ya tenemos un preocupante 30% de personas que no se sienten orgullosas de vivir en Quito. El desorden de los espacios públicos, el descuido, la suciedad, la basura, los cables, las construcciones interminadas, el ruido, hacen que la ciudad se sienta permanentemente caótica y que los ciudadanos nos estemos enfrentando. Los quiteños y las quiteñas estamos cada vez más desconectados de nuestra ciudad y de nuestros vecinos. Yo le pregunto, alcalde electo, ¿cómo se construye una visión compartida de la ciudad en este escenario y revertimos esta tendencia? Bien, señor alcalde electo, ahí está una siguiente pregunta de Daniela Chacón. Daniela, un saludo y dispuesto a que conversemos sobre esos temas, pero no solamente sobre el diagnóstico, sino sobre tu pregunta de cómo logramos un proyecto de ciudad integrador. Y empiezo por esto, yo creo que Daniela ahí tiene mucha razón. Se entendió, no solamente en Quito, a veces a nivel nacional, que la suma de intereses individuales nos daba un proyecto de ciudad. Por eso aquí creíamos que entonces los intereses inmobiliarios, más los del transporte, más los comerciales, ya daban un proyecto de ciudad. No, necesitamos un proyecto de ciudad compartido. Y en la intervención, en la introducción que hacía Carlos, señalaba convivencia ciudadana, fundamental. Por eso nuestro primer eje en lo que está escrito y entregado al CNE se llama Hábitat, Seguridad y Convivencia Ciudadana. Porque en los segmentos anteriores hablamos, yo diría, de la materialidad, de la obra, del metro, que si la obra pública o lo que fuera. Lo no material, pero que es fundamental, como la cultura, como la identidad, como el sentido de pertenencia y como la convivencia ciudadana, son temas de los que debemos trabajar e invertir mucho. Pero que lo mataron en Quito, ¿no? A lo largo de todas las administraciones
de manera política se fueron matando. No sé si el tema de los toros es el tema del ejemplo, pero poco a poco se fue destruyendo esa convivencia, con imponer algunas visiones sobre Quito. Quito no española, Quito más India, y sobre esa discusión pues hemos terminado no teniendo nada, alcalde, y esa es la verdad. Que fíjese que ahí en lo que usted señala, ¿no es cierto?, entre el no española y más India, digamos, hay un montón de Por diversidad supuesto. en la mitad que no está recogida. No está recogida. Y que eso justamente no hemos tenido, porque no hemos tenido una política, digamos, cultural que nos haga. Yo le planteo a Daniela esto: Daniela, hagamos juntos que el porcentaje de personas que no siente orgullo de vivir en esta ciudad sea cero. Es decir, que el 100% de quienes vivimos estemos orgullosos de una ciudad que tiene una oferta cultural importante, artística, deportiva, que debería tener, digo, claro, ¿no? Artística, porque ahí está y no ha sido adecuadamente pero motivada ni ¿qué promovida por la hacemos, alcaldía. ¿qué hacemos cuando vemos una ciudad llena de cables, una ciudad fea, en donde la palabra embellecer la ciudad, hacerla bonita, se volvió incluso un tema o un concepto de élite, en lugar de cuando decían, no, hay que trabajar hacia los sectores populares, pero no se entendió que un patrimonio de belleza a la ciudad le puede dar mayor prestigio y le puede atraer mayor capital. Y a pesar de, uno no tiene que ser chauvinista, pero yo sí creo que Quito se está volviendo una ciudad muy fea. Yo tengo 47 años y crecí en ese Quito donde me daba sentido de orgullo de ser parte, donde tenía dónde ir a divertirme, donde tenía la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener oferta cultural. Yo tenía mucha gente que conocía de Guayaquil porque venía a Quito, porque aquí había una oferta que no había en el resto del país. Barrio América, completamente prostituido. La Mariscal, tugurizada. El centro histórico, vacío. No hay ánimo mochileros. Una ciudad que está todo el tiempo en tensión de que mismo hay un paro. ¿Cómo viene el turismo de esa situación? Por eso hemos dicho que, por ejemplo, la Mariscal hay que resucitarla y que sea la parte de la ciudad que funcione 24 horas del día, 7 días de la semana. Por eso hemos hablado de revivir la 10 de agosto, que es un tema tan fundamental, de constituir un valor patrimonial al Barrio América, de que trabajemos en el centro de Quito. Yo tenía al inicio 22 ejes de trabajo programático y cuando me reuní con los vecinos de Quito, sumé el centro histórico de Quito como el eje 23, porque necesitamos toda una política específica para ese centro. Pero lo vamos a lograr también con mucho de educación ciudadana, porque hoy, Carlos, ¿no es cierto?, podemos vivir 15 años en un edificio y no tenemos ni idea de quién es el vecino. ¿Sí? Claro. Nos parqueamos en la mitad de 2 parqueaderos, ¿no es cierto?, y no pasa nada. Decimos, ve qué barbaridad la corrupción del municipio, cómo es, pero somos los mismos que pagamos 40 centavos en la zona azul para tener 3 horas y no pagar 40 centavos cada hora. Es decir, también necesitamos una ciudadanía, ¿no es cierto?, que pero usted va a necesitar de la ciudad para poder cambiar eso, no solo para Muñoz. Exactamente. Pero ahí usted me preguntaba hace rato un momento que me hizo pensar en cultura política y en el gran debate de la cultura política, que hay 2 elementos, ¿no? A ratos aquellos que dicen qué barbaridad, no somos como los europeos y en tanto no seamos como los europeos no podemos tener ese nivel de desarrollo. Una suerte de, digamos, visión de la cultura política performativa, queriendo que seamos lo que no somos. Claro. Hay que entender lo que somos y sobre la base de entender lo que somos, construir el tipo de ciudad que sea un tipo de ciudad incluyente. Y esa inclusión, Carlos, habla de todos los sectores, porque aquí no podemos sentir que la inclusión sea solamente de un sector excluyendo a otro. Eso sería, digamos, hacer lo mismo que criticamos, pero del lado inverso de la moneda. Y aquí hay una pregunta que nos hace Melanie Kondo, de la Federación de Barrios de Quito, sobre un tema que es fundamental y que usted lo ha señalado como una base de su proyecto en alcaldía. Señor alcalde electo, usted mencionó que 500 barrios serán regularizados. Muchos de estos se encuentran en laderas y quebradas, expuestos a desastres naturales. ¿Usted va a tomar el riesgo? Gracias, Melanie, por la pregunta. Es un elemento fundamental. Carlos, ¿qué nos daba orgullo antes? Decíamos, Quito tiene 90, 94% de cobertura de agua potable y alcantarillado. Hoy esa realidad no es tal, es mentira. Pero el dato sigue siendo el mismo. ¿Qué estamos escondiendo? En barrios no regularizados no estamos entregando ni agua potable, ni alcantarillado, ni aceras, ni adoquinado. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque no es regularizado. Es decir, es el perro queriendo morderse la cola. No tiene servicios porque no es regularizado y no los tiene porque no es regularizado. Ni siquiera teníamos claro el dato. Estamos hablando, al menos del dato que tengo ahora, que ya estamos trabajando en eso, porque será la primera ordenanza que pongamos en discusión del Consejo Metropolitano. Estamos hablando de 456 barrios no regularizados. ¿Cuánta población está ahí? No tengo el dato, es una muy buena pregunta, pero estamos escondiendo un porcentaje de la población que no la estamos viendo. Simplemente decimos no regularizado y no la queremos ver. Yo voy a tomar el toro por los cuernos y enfrentar esa realidad. La pregunta de Melanie es muy importante. Cuidado con los va a regularizar en global. ¿Qué es lo que va a plantear esa metodología? Primero, teniendo el universo, digamos que serán 400, seguramente vamos a establecer 3, 4 grupos. Doy los 2 primeros para entender el ejemplo, ¿cierto? Primer grupo, barrios que tengan ya más de 10 años en el proceso,
que estén iniciados trámites y que no estén en zona de riesgos. Tienen que regularizarse rápidamente. El último grupo será seguramente barrios que estén en zona de riesgo no mitigable. Esos, Carlos, no los podemos regularizar. A los que un regularizar. aluvión se los puede llevar. Pero fíjese, Carlos, qué pasa con eso. Ese barrio, las autoridades ya saben que no pueden regularizar, pero no le dicen que no pueden regularizar. Y siguen alimentando Porque los es la propaganda sueños, política de cada 4 años. siguen alimentando los sueños para que vuelvan a parcelar en 3 partes su terreno, ¿cierto? Para que ahí vivan los hijos Pero y sus nietos. ¿no es demagógico decir 400 o 500 barrios los voy a regularizar con todos estos problemas? Porque da la sensación de que, vamos a hacer un borre va de nuevo, aquí todos los barrios se regularizan, hace una moratoria como de 40 años, decía usted. Pero lo que Melanie dice, los barrios que están en las laderas, en las quebradas, que pueden en cualquier lluvia irse abajo. Esos no podremos regularizar, Melanie. ¿Cuántos barrios son? No sabe. Pero por lo tanto pero eso es que el trabajo que estamos haciendo, y yo lo que he dicho es la ordenanza número 1, que la voy a presentar el 14 de mayo, Carlos. Este es un ofrecimiento y lo hago aquí frente a toda la ciudadanía quiteña. El 14 de mayo presentaré el primer borrador para que discutamos todos en conjunto esa ordenanza. He pedido el apoyo de la Escuela Politécnica Nacional, del instituto que trabaja, digamos, cooperación de Francia, que es del IRDA, ayer hablé con el embajador de Francia, del Colegio de Arquitectos de Pichincha, para que con ellos podamos ver en su conjunto. Pero entonces, a los que sí podamos regularizar, ¿no es cierto?, hay que darles rápida esa regularización. A los que no podamos regularizar hay que decirles no podemos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Por lo tanto, con ellos empezar un proceso de reubicación. ¿Y qué tal, Carlos? Si el que no puede ser regularizado es del barrio o es la población con la que repoblamos la 10 de agosto. Perfecto. Porque la 10 de agosto excelente. a las 6 de la tarde es una ciudad muerta. Y peligrosa, ¿no? Y peligrosa. No es fácil, porque decirlo es fácil, pero tener el apoyo de la ciudadanía, ¿no es cierto?, y la inversión en la 10 de agosto para poder dar esa medida. ¿Y cómo va a ser para que los edificios, los dueños de los predios de esa zona permitan ese repoblamiento cuando yo tengo un departamento que quizás no lo quiero vender, pero que estaba cerrado o arrendado o tuburizado? Ahí, por ejemplo, sumaré a todos los inversionistas, ¿no es cierto?, en materia inmobiliaria, le iré a golpear a la prefecta, le diré, voy a subir un ratito a su terraza y les diré, vean la 10 de agosto. Toda esta extensión, ¿no es cierto?, es extensión donde podemos crecer. Porque lo que ha pasado antes, ¿no?, alrededor de la Carolina, por ejemplo, como el tótem de solamente ahí se está dando desarrollo urbanístico. Y en esa ciudad que está muriendo lentamente, ¿acaso ahí no hay posibilidades de tomar edificios para ser reconvertidos? Pero esos edificios son de propiedad privada, de gente, de viejitos. ¿Cómo usted logra que cada uno de ellos decida vender, rentar o ceder? No entiendo ahí. ¿Cómo sería? Me parece un proceso larguísimo no es fácil, y muy claro, aventurado. Evidentemente. Por eso yo creo que lo importante es el tipo de ciudad que queremos construir. Si es un tipo de ciudad que queremos construir que ya no sea desgarrada, ¿no es cierto?, sino que sea más cohesionada, hay que sentar las bases hoy día para empezar a trabajar eso. Si queremos ser potencia turística, si queremos efectivamente ser la locomotora del desarrollo nacional, tenemos que empezar a trabajar hoy. Los frutos los vamos a ver desde el mes 1, pero los terminaremos de ver 4, 5, 6, 8 años más adelante, y por eso es tan importante que lo que necesitamos, y ahí coincido con Daniela Chacón, es un proyecto de ciudad que cobije nuestras expectativas y que lo vayamos constituyendo. Desde mi punto de vista, por eso yo planteé al 2030, porque Quito del 2030 tiene que ser el Quito 2.0. Con ese momento cumpliremos 200 años de república y hacia allá debemos proyectar la ciudad. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Alcalde electo Pavel Muñoz, ¿cómo proyectar una gestión políticamente correcta en el municipio de Quito? Carlos, no quisiera llegar a la conclusión si no dejo simplemente enunciar un tema que es fundamental, gestión de riesgos. Ahora mismo debemos ponerle atención al Cotopaxi, se está monitoreando y he dicho que mi primera intervención pública será informarle a la ciudadanía cómo estamos en ese campo. Mi oferta de ciudad fue que Quito renazca. Y esto no significa necesariamente la gran obra pública que vamos a hacer, ni la gran inversión privada que podamos promover. El Quito que renace es el Quito que vuelve a dar orgullo a los ciudadanos y a las ciudadanas que vivimos en esta ciudad de que estamos en la mejor ciudad del mundo. Y eso significa trabajar por igualdad, equidad, justicia social y una ciudad que sea incluyente y que permita que los sueños de nuestros chicos se cumplan aquí en la ciudad más linda del mundo. Y bien, a lo largo de este programa el alcalde electo de Quito ha hecho unas primeras reflexiones y revelaciones sobre el modelo de gestión que busca implantar. No está por demás señalar que, debido al talante y la formación de Pavel Muñoz, su triunfo ha generado expectativa y optimismo, pues podría significar el rescate de una institución que ha perdido todo el brillo y reputación alcanzado en los años 90. En sus manos está hacer una gestión impecable para los más pobres de Quito y que la ciudad recupere su belleza y mejore sus condiciones urbanísticas. Sin embargo, y quizás lo más importante,
sea la recuperación de la convivencia de una capital que, so pretexto de ser el centro político de la disputa por el poder, la han convertido en un espacio de guerra, intolerancia, radicalismos y hasta de actos terroristas que han terminado por dañar todo nuestro tejido social y separar a los quiteños. Pavel Muñoz sabe que su triunfo político representa al de una primera minoría y que frente a esa realidad debe tender puentes de diálogo con todos los sectores, políticas públicas y un estilo de liderazgo que convoque y que no nos divida, para que no se repitan los errores de alcaldes y presidentes pasados. Hasta el próximo programa. Y con estas conclusiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos también en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Siga con la señal de Coavisa.